Las marquesinas porteñas brillaban con esplendor, vendiendo historias de amor y galanes intachables, pero detrás del telón de aquellos estudios se ocultaba una realidad muy sombría. Hombres poderosos y venerados del espectáculo nacional utilizaban su influencia para exigir favores inconfesables a jovencitas que soñaban con el éxito, intercambiando papeles estelares por compañía íntima. Hoy revelamos los oscuros secretos de los intocables de nuestra pantalla. Suscríbete al canal y déjanos en los comentarios qué pensás de estas verdades ocultas. Jorge Porcel. Durante décadas, este inmenso comediante se consagró como el rey absoluto de la taquilla nacional y el capocómico más querido por las familias que se reunían frente al televisor cada domingo. Su figura robusta y su risa contagiosa representaban la picardía porteña en su máxima expresión. Llenaba los teatros de la famosa Avenida Corrientes con revistas espectaculares y protagonizaba las películas más vistas de la época dorada del humor picaresco, ganándose el cariño incondicional del público que lo veía como un bonachón entrañable. Detrás de esa máscara de simpatía desbordante habitaba un hombre oscuro que manejaba su poder con un nivel de tiranía escalofriante. Aprovechándose de su posición inalcanzable en la industria del espectáculo rioplatense, este ídolo popular implementó un sistema de favores íntimos a cambio de oportunidades laborales. Decenas de jóvenes aspirantes a vedettes y actrices que apenas superaban la mayoría de edad se encontraban con una barrera infranqueable si no accedían a sus caprichos privados, siendo obligadas a compartir momentos indecorosos en sus camarines. Resultaba un secreto a voces en los pasillos de los canales que cualquier muchacha con sueños de fama debía pasar primero por la aprobación personal del gran astro. Él mismo se jactaba de su capacidad para elevar a una desconocida al estrellato o hundirla en el olvido más cruel con tan solo chasquear los dedos. Muchas de estas chicas, que bien podrían haber sido sus nietas, soportaban humillaciones silenciosas creyendo que ese era el único camino posible para asegurar un papel secundario en sus comedias cinematográficas o un lugar en la primera línea del escenario. El clima de tensión en los estudios de grabación solía volverse insostenible cuando el comediante fijaba su atención en una nueva figura. Los técnicos y compañeros de elenco apartaban la mirada mientras él acorralaba a las debutantes con comentarios inapropiados y exigencias fuera de lugar frente a todos. Si alguna de ellas reunía el valor para rechazar sus insinuaciones, la represalia era inmediata y brutal, sufriendo maltratos verbales durante los ensayos o viendo cómo sus escenas eran recortadas hasta desaparecer por completo del montaje final. Casi ningún periodista de la prensa del corazón se atrevía a publicar una sola línea sobre estos abusos de poder porque enfrentarse al gigante del humor significaba arruinar sus propias carreras periodísticas. Existía un pacto de silencio macabro donde productores y directores miraban hacia otro lado, permitiendo que el capocómico utilizara las oficinas de casting como su coto de caza personal. Las revistas de chimentos solo mostraban las sonrisas ensayadas de aquellas señoritas acompañándolo a cenar, disfrazando de romances fugaces lo que en realidad eran transacciones sombrías. Con el paso de los años y el cambio de milenio, la estrella comenzó a apagarse lentamente mientras su salud física se deterioraba de manera irreversible. Decidió radicarse en el extranjero buscando un nuevo comienzo y adoptando un fervor religioso extremo que muchos interpretaron como un intento desesperado por lavar las culpas de su pasado. Lejos de los flashes y el aplauso masivo, terminó sus días confinado en una silla de ruedas, renegando de su carrera humorística y enfrentando el repudio tardío pero inevitable de varias mujeres que finalmente se animaron a contar la verdad. Aquel hombre que hizo reír a carcajadas a varias generaciones dejó un legado teñido por las sombras del abuso de autoridad. Hoy su nombre sirve como un recordatorio sombrío de una época donde la impunidad reinaba en el espectáculo. Las verdaderas víctimas fueron aquellas soñadoras que pagaron un precio altísimo por aparecer junto al ídolo, comprobando que el brillo a veces esconde la más terrible de las oscuridades, dejando marcas imborrables. Santiago Bal. Durante décadas este versátil actor se erigió como un pilar indiscutido de la revista teatral argentina y la comedia televisiva. Con una apariencia siempre elegante, vistiendo trajes impecables y armado con un humor agudo, conquistó a multitudes de espectadores en todo el país. Representaba el arquetipo perfecto del porteño seductor, encantando a las familias que seguían sus programas en los años 70 y 80.
Su nombre era sinónimo de prestigio, consolidándose como una figura inmensamente respetada en la época dorada del entretenimiento, donde su sola presencia garantizaba un éxito rotundo y ganancias millonarias en boleterías. Sin embargo, detrás del pesado telón de su trayectoria y de su consolidado matrimonio público con otra figura estelar, se ocultaba un apetito voraz por mujeres muchísimo más jóvenes que recién buscaban un lugar bajo los reflectores. Utilizando astutamente su doble rol de actor protagónico y director artístico, tejió una compleja red de manipulación donde las audiciones se transformaban en un intercambio privado y humillante. Muchas bailarinas que apenas transitaban sus 20 años se veían acorraladas, obligadas a aceptar encuentros íntimos a escondidas para asegurar un puesto en la obra y no quedar trágicamente en la calle. Resultaba ser una dinámica profundamente arraigada en sus producciones que el primer actor siempre seleccionara una protegida especial para cada nueva temporada. Estas jovencitas, que por la inmensa diferencia de edad bien podrían haber sido sus propias nietas, debían soportar interminables ensayos a solas en su oficina. La promesa de fama inmediata era el anzuelo que utilizaba para comprar sus frágiles voluntades, intercambiando promesas de estrellato y lugares destacados en las marquesinas por una compañía inapropiada que alimentaba su ego desmedido y mantenía viva una falsa juventud que ya se había desvanecido hacía muchísimas décadas atrás. El punto máximo de insoportable tensión solía desatarse durante las agotadoras temporadas veraniegas en la ciudad de Mar del Plata, donde el clima laboral se volvía asfixiante. Colegas de larga trayectoria observaban con un malestar inocultable cómo el veterano artista colmaba a su nueva favorita con privilegios desmedidos, modificando libretos a último momento para otorgarle más minutos en escena. Los murmullos en los estrechos camarines resultaban incesantes y la prensa notaba la incómoda química sobre las tablas, donde la mirada del director lograba paralizar de miedo a su elenco, creando un ambiente de terror psicológico. La dramática culminación de este oscuro patrón de conducta explotó en un escándalo mediático sin precedentes cuando su esposa descubrió un romance clandestino sostenido en el tiempo con una bailarina veinteañera del elenco. La dolorosa revelación hizo añicos su impoluta imagen de hombre de familia respetable, exponiendo sus hábitos depredadores y la forma calculadora en que manipulaba los sueños de artistas vulnerables. Los programas de Chimentos se alimentaron durante largos meses con los detalles escabrosos, demostrando cómo el caballero encantador aprovechaba su poder decadente para comprar el silencio de estas pobres chicas asustadas. A partir de ese definitivo quiebre mediático y personal, su carrera profesional ingresó en un declive violento e irreversible, fuertemente marcado por el repudio masivo del público y la pérdida absoluta de su antiguo prestigio. Los grandes productores le dieron la espalda de manera irrevocable, temerosos de quedar públicamente asociados al ambiente tóxico que generaba, dejándolo marginado de los circuitos comerciales. Sus últimos años se vieron consumidos por una precaria salud y problemas financieros, siendo la triste caricatura de un hombre que lo perdió todo por sus peores instintos y por su incapacidad para aceptar con dignidad su vejez. Tristán Díaz Ocampo. Durante muchísimos años, este inconfundible actor cómico se ganó el corazón del inmenso público argentino, encarnando al eterno perdedor ingenuo y maravillosamente torpe en las pantallas cinematográficas. Con su rostro elástico, sus gestos exagerados y su mirada característica, se convirtió en una pieza fundamental indiscutida de la comedia rioplatense durante las décadas de los 80 y 90. Las familias lo adoraban sinceramente, llenando las inmensas salas de cine cada vez que se estrenaba una nueva cinta picaresca. Los grandes productores sabían perfectamente que su nombre en las inmensas marquesinas garantizaba un éxito rotundo de taquilla, considerándolo un artista irreemplazable, un hombre simpático y un ser humano que aparentaba ser completamente inofensivo frente a las cámaras. Lejos del brillo cegador de los reflectores y de las carcajadas grabadas, la verdadera personalidad de este aclamado humorista escondía un abismo de manipulación y abusos contra las mujeres más vulnerables del ambiente artístico. Detrás de su fachada de hombre despistado, operaba un depredador calculador que aprovechaba su posición de privilegio absoluto para someter a jóvenes actrices que recién daban sus primeros pasos en el espectáculo.
Estableció un régimen de terror silencioso en los camarines, exigiendo favores íntimos y compañía inapropiada a cambio de garantizarles un pequeño papel en sus exitosas obras teatrales o en los largometrajes que lideraba con total autoridad, destruyendo las ilusiones de muchísimas soñadoras. Resultaba verdaderamente asombroso y repugnante observar cómo este veterano de la actuación, que ya transitaba la tercera edad, posaba su mirada sobre muchachitas que fácilmente podrían haber sido sus propias nietas. Con total impunidad y amparado por el silencio cómplice de los directores, las acorralaba en los pasillos oscuros de los canales, ofreciéndoles atajos hacia la fama a cambio de transacciones sombrías y dolorosas. Estas chicas llegaban a las audiciones repletas de esperanzas, buscando demostrar su talento actoral, pero se topaban de frente con un peaje denigrante que debían pagar si deseaban pisar el escenario. Muchas de ellas, provenientes de familias humildes, cedían ante la presión psicológica creyendo erróneamente que no existía otra alternativa para triunfar. La máxima tensión laboral se desataba durante las extensas jornadas de filmación y los exigentes ensayos teatrales de la temporada de verano, donde el ambiente se tornaba denso y completamente asfixiante para las víctimas. Frente a la mirada esquiva de los técnicos y el resto del elenco, el capocómico no tenía ningún reparo en rozar indebidamente a sus compañeras de escena, justificando sus acciones deleznables como parte de la improvisación humorística. Si alguna de las jóvenes actrices se atrevía a marcar un límite o rechazar sus avances, el castigo no se hacía esperar. Las humillaba públicamente a los gritos frente a todo el equipo, criticaba sus habilidades artísticas con crueldad y exigía a los guionistas que eliminaran sus diálogos, borrándolas de la obra. Semejante nivel de impunidad comenzó a resquebrajarse con el paso del tiempo y una nueva época donde el miedo dejó de paralizar a las víctimas. Varias mujeres valientes, que habían sufrido sus maltratos en silencio durante su juventud, decidieron alzar la voz en los medios de comunicación, desenmascarando finalmente al monstruo que se escondía detrás del cómico entrañable. Estas denuncias públicas provocaron un terremoto mediático que destrozó para siempre su imagen familiar, generando un profundo rechazo en la sociedad que antes lo aplaudía de pie. Los contratos millonarios desaparecieron y su triste final transcurrió en soledad y repudio absoluto. Gerardo Sofovich. Durante muchísimos años, este innegable patriarca del entretenimiento nacional dominó con mano de hierro la televisión y el teatro de revista. Su figura imponente, siempre acompañada de un característico habano y una mirada fulminante, lo consolidó como el máximo creador de éxitos masivos que rompían todos los récords de audiencia. Frente a las cámaras se mostraba como un conductor carismático, un actor ingenioso y un productor magistral que sabía exactamente qué quería consumir la sociedad. Representaba el poder absoluto dentro de la industria rioplatense, un verdadero rey Midas que poseía la increíble capacidad de transformar a cualquier persona desconocida en la estrella más brillante de la temporada, con tan solo brindarle un minuto de pantalla en sus programas de máxima sintonía. Detrás de esa enorme maquinaria de éxitos comerciales y de su imagen de padrino artístico, se escondía un sistema de dominación absoluta que degradaba profundamente a las mujeres que buscaban una oportunidad laboral. El inmenso poder que ostentaba le permitía manejar los elencos a su total antojo, convirtiendo sus codiciadas oficinas de selección en un oscuro mercado donde los roles protagónicos tenían un precio inconfesable. Cientos de jovencitas que llegaban desde el interior del país con valijas cargadas de sueños y la esperanza de consagrarse, descubrían rápidamente que el único pasaporte seguro hacia las grandes marquesinas porteñas implicaba someterse a sus deseos personales, aceptando encuentros íntimos a puertas cerradas. Resultaba escalofriante la enorme asimetría de edad y poder que existía en estas dinámicas completamente abusivas. El veterano magnate del espectáculo, que peinaba canas y podría haber sido tranquilamente el abuelo de estas aspirantes a estrellas, se aprovechaba de su vulnerabilidad económica y de su inexperiencia para manipularlas sin piedad.
Les prometía tapas de revistas importantes, departamentos lujosos y fama eterna a cambio de que se convirtieran en sus acompañantes exclusivas fuera de los estudios de grabación. Aquellas muchachas que se negaban a participar de este repudiable intercambio de favores eran automáticamente vetadas de todos los canales y teatros, condenadas al destierro profesional por la influencia desmedida que este hombre ejercía sobre los demás empresarios del rubro. La tensión en los inmensos estudios televisivos y en los ensayos teatrales alcanzaba niveles insoportables cuando el capataz del show decidía imponer a su nueva protegida de turno. Los actores de trayectoria, los técnicos experimentados y los guionistas debían morderse la lengua y agachar la cabeza mientras observaban cómo el director le otorgaba los mejores diálogos y los cuadros musicales más costosos a una chica que apenas sabía moverse en el escenario, solo porque ella había aceptado sus inmorales condiciones. El clima de trabajo se volvía un infierno de celos, humillaciones y miedo constante. Si alguna de sus elegidas intentaba rebelarse o terminar el vínculo clandestino, él estallaba en furia frente a todo el equipo, destruyendo su reputación a los gritos y despidiéndola en vivo para dar un escarmiento ejemplar al resto del elenco. El ocaso de su extenso reinado llegó de forma paulatina con el cambio de época y la pérdida de su monopolio en los medios de comunicación. Las nuevas generaciones comenzaron a darle la espalda a su estilo de humor, mientras los pasillos dejaban de encubrir sus históricos abusos de autoridad con el silencio de antaño. En el tramo final de su vida, sufrió graves problemas cardiovasculares y enfrentó el alejamiento del ambiente artístico que antes le rendía pleitesía por puro terror. Partió de este mundo rodeado de controversias, dejando un legado de éxitos populares que irremediablemente estará manchado por las lágrimas de aquellas jóvenes actrices que sufrieron su inmensa tiranía. Alberto Olmedo. Durante las décadas doradas del espectáculo nacional, este carismático rosarino se consagró como el monarca absoluto de la televisión y el cine rioplatense. Su inmenso talento para la improvisación y su conexión mágica con el público lo convirtieron en el actor cómico más idolatrado del país. Cada viernes por la noche las familias argentinas paralizaban sus actividades para reunirse frente al televisor y disfrutar de sus personajes entrañables, logrando índices de audiencia fenomenales que marcaron una época irrepetible. Representaba el alma de la picardía porteña, consolidando una imagen pública de hombre generoso, divertido y cercano, que despertaba admiración profunda en todas las generaciones. Detrás de esa sonrisa perenne y del afecto incondicional de su audiencia, habitaba un hombre que ejercía un poder desmesurado sobre las mujeres que aspiraban a construir una carrera en los medios. Convertido en una figura intocable por los dueños de los canales, diseñó un circuito privado de audiciones donde el talento artístico quedaba relegado a un segundo plano. Para conseguir un lugar destacado en sus exitosos programas de humor o en sus películas taquilleras, las debutantes debían someterse a un humillante intercambio de favores íntimos, aceptando protagonizar encuentros secretos con el gran astro a cambio de unos minutos invaluables en la pantalla chica. Resultaba doloroso comprobar cómo este veterano de la comedia, que ya superaba holgadamente la barrera de los 50 años de edad, fijaba su mirada calculadora en muchachas que apenas alcanzaban la veintena. Estas jóvenes que por la enorme brecha generacional encajaban perfectamente en el rol de sus propias nietas, llegaban a los estudios de grabación llenas de sueños y ambiciones artísticas. Sin embargo, rápidamente descubrían que el pasaje hacia la fama tenía un costo moral altísimo. El humorista utilizaba su inmensa influencia para deslumbrarlas con regalos costosos y promesas de estrellato, tejiendo una telaraña de manipulación psicológica que las dejaba completamente vulnerables ante sus oscuros caprichos personales. La máxima tensión se experimentaba cotidianamente en los pasillos de los canales y durante las extenuantes grabaciones, donde el ambiente se volvía irrespirable para quienes no formaban parte de su círculo de protegidas. Los directores de cámara y los productores ejecutivos miraban hacia otro lado cuando el protagonista decidía alterar los libretos de imprevisto para incomodar a sus compañeras de elenco con roces indebidos y comentarios fuera de lugar, escudándose en la supuesta genialidad de sus improvisaciones. Nadie se atrevía a contradecir sus directivas,
y si alguna de las chicas intentaba establecer límites profesionales, su participación era cruelmente eliminada del programa, sufriendo un castigo silencioso pero letal para sus incipientes trayectorias. El ocaso de su vida llegó de manera repentina y brutal durante un turbulento verano en la costa atlántica, cuando perdió la vida trágicamente tras caer desde el balcón de un altísimo edificio frente al mar. Su prematura partida generó una conmoción popular gigantesca, elevándolo inmediatamente a la categoría de mito popular y silenciando durante mucho tiempo los testimonios de las mujeres que habían padecido sus abusos de poder. Tuvieron que pasar muchísimos años para que la sociedad estuviera dispuesta a escuchar las voces de aquellas actrices silenciadas, comprendiendo finalmente que detrás de las carcajadas más memorables del país se escondían el dolor y la humillación de decenas de jóvenes que pagaron un precio desgarrador por intentar alcanzar sus sueños. José Marrone. Durante incontables temporadas, este inigualable comediante de origen humilde se transformó en la figura más aclamada y querida del teatro de revista y la televisión nacional. Su inconfundible muletilla y su vestuario estrafalario hacían estallar de risa a multitudes de espectadores que agotaban las entradas en la famosa calle Corrientes. Frente a las cámaras infantiles y familiares, representaba la figura del abuelo bonachón, tierno e inofensivo, ganándose la devoción absoluta de un público que lo consideraba un pilar del entretenimiento. Su presencia aseguraba ingresos millonarios, convirtiéndolo en un semidios intocable para los grandes empresarios que dominaban la industria artística de aquella época dorada, otorgándole un nivel de impunidad que resultaba verdaderamente absoluto. Detrás de aquel espeso maquillaje de payaso entrañable y de su enorme popularidad, se ocultaba una realidad sumamente oscura que reinaba sin piedad en los pasillos de sus teatros. Aprovechando su jerarquía como líder absoluto y director de las compañías de revista, este poderoso capocómico instauró una dinámica de sometimiento donde el talento pasaba a un tristísimo segundo plano. Para conseguir un lugar destacado en el codiciado coro de bailarinas o lograr una mínima participación hablando en sus extensos cuadros humorísticos, las jóvenes aspirantes debían acceder a perturbadores encuentros íntimos en la soledad de su camarín, entregando su dignidad a cambio de una oportunidad laboral en un medio que no perdonaba a quienes se atrevían a rechazarlo. Resultaba verdaderamente perturbador observar la inmensa e incómoda diferencia generacional entre el veterano artista y sus indefensas víctimas. El aclamado humorista, que ya transitaba la 7ª década de su vida y mostraba los inevitables achaques físicos de la vejez, se obsesionaba de forma enfermiza con muchachas que recién cumplían la mayoría de edad y que fácilmente podrían haber sido sus propias nietas. Con falsas promesas de fama inmediata, regalos lujosos y portadas aseguradas en las revistas de actualidad, lograba nublar el frágil juicio de estas chicas vulnerables que llegaban del interior del país. Aquellas valientes que rechazaban sus indignantes propuestas amorosas eran descartadas de inmediato, viendo cómo sus grandes ilusiones se desmoronaban. La tensión psicológica se volvía absolutamente insoportable durante los interminables ensayos nocturnos y las exigentes funciones de doble turno, donde el clima de trabajo se transformaba en un espacio asfixiante para todo el elenco femenino. Los acobardados productores y coreógrafos debían guardar un silencio cobarde y cómplice mientras presenciaban cómo el intocable protagonista se tomaba repudiables libertades, tocando indebidamente a las bailarinas durante las coreografías bajo la cínica excusa de estar improvisando nuevos chistes para la audiencia. Si alguna de estas jóvenes intentaba esquivar sus manos sudorosas o quejarse del maltrato evidente, el cómico detenía la música abruptamente, la humillaba a los gritos frente a todos los presentes y la despedía sin piedad. Con el inevitable paso de los años y el advenimiento de una nueva moralidad en los medios de comunicación, su inmenso imperio comenzó a resquebrajarse definitivamente. Las nuevas generaciones de espectadores dejaron de consumir ese tipo de humor basado en el maltrato físico y verbal, empujándolo hacia un retiro forzado y sumamente melancólico, lejos de las imponentes marquesinas que alguna vez dominó a su antojo. Su salud se deterioró rápidamente, encerrándolo en un cuerpo cansado,
Partió de este mundo terrenal rodeado de una inmensa amargura, mientras los persistentes rumores sobre sus históricos abusos de poder se convertían en testimonios reales e inocultables, manchando de forma irreversible la memoria de aquel payaso que hizo sufrir a tantas soñadoras argentinas. Adolfo Stray. Durante muchísimo tiempo, este legendario capocómico reinó de manera indiscutida en el deslumbrante universo del teatro de revista porteño y en las pantallas cinematográficas de toda la nación. Reconocido como el verdadero maestro del monólogo político y costumbrista, ostentaba una presencia escénica arrolladora que cautivaba de inmediato a las multitudes. El público adulto lo idolatraba profundamente, viéndolo como el arquetipo del hombre astuto y elegante. Los dueños de los teatros más importantes de la avenida Corrientes se disputaban sus invaluables servicios, sabiendo que su apellido impreso en letras de molde sobre las marquesinas aseguraba localidades agotadas durante meses y ganancias extraordinarias para los productores. Detrás de esa fachada de caballero distinguido y de sus ingeniosos comentarios sobre el escenario, operaba un mecanismo despiadado de sometimiento hacia las jóvenes actrices que buscaban desesperadamente su gran oportunidad. Aprovechándose de su condición de estrella intocable y director general de las compañías teatrales, transformó los procesos de selección de elenco en un denigrante mercado de favores privados. Las aspirantes a vedettes y bailarinas se topaban con un peaje ineludible si deseaban formar parte de sus exitosas producciones. Debían ingresar a su oscuro camarín y someterse a sus exigencias clandestinas, entregando su integridad a cambio de asegurar un contrato laboral que les permitiera demostrar su inmenso talento frente al público capitalino. Resultaba verdaderamente perturbador observar la abismal diferencia generacional que existía entre este veterano actor consagrado y las muchachas inexpertas a las que solía acorralar sistemáticamente. El experimentado artista, que ya exhibía sin disimulo las innegables huellas de la vejez y superaba con holgura la sexta década de vida, fijaba su mirada depredadora en chicas que recién celebraban la veintena y que perfectamente podrían haber ocupado el rol de sus propias nietas en la realidad. Utilizaba su abultada billetera y su inconmensurable poder de persuasión para deslumbrar a estas jóvenes provenientes del interior, prometiéndoles lugares protagónicos y fama repentina si aceptaban convertirse en sus dóciles acompañantes íntimas, quebrando la moral de las inocentes. Las situaciones de máxima tensión y extrema incomodidad se manifestaban cotidianamente durante los extenuantes ensayos previos a los grandes estrenos de verano, convirtiendo el sagrado espacio de trabajo en un verdadero calvario. Delante de los silenciosos coreógrafos, los asustados técnicos y el resto del numeroso elenco, el intocable protagonista se tomaba libertades repudiables, propasándose físicamente con las integrantes femeninas, justificándose cobardemente en los requerimientos del guión humorístico. Si alguna bailarina juntaba el inmenso valor necesario para apartar sus abusivas manos o quejarse en voz baja, la reprimenda resultaba inmediata y brutal. El cómico paralizaba todo, la humillaba a los gritos frente a sus colegas y ordenaba su despido fulminante. El final de su extensa carrera artística llegó marcado por un declive estrepitoso, cuando el formato tradicional de la revista comenzó a perder vigencia frente a las modernas propuestas de entretenimiento. Con el deterioro irrefrenable de su salud y el avance implacable de los años, aquel monarca del humor porteño quedó paulatinamente marginado y condenado al olvido, perdiendo la devoción que alguna vez supo cosechar en sus épocas doradas. Partió de este mundo terrenal dejando un importante testamento actoral, pero ocultando celosamente bajo la alfombra el llanto asfixiado de tantas jóvenes promesas que jamás pudieron borrar el trauma generado por un sistema perverso que premiaba la sumisión incondicional por sobre las verdaderas capacidades artísticas sobre las tablas. Javier Portales. Durante muchísimos años, este talentoso actor y director representó la faceta más intelectual y respetada dentro del efervescente universo de la comedia nacional. Con su voz profunda, su dicción perfecta y un semblante de seriedad inquebrantable, lograba un contraste brillante y magistral junto a los capocómicos más desopilantes de las décadas de los 70 y 80.
El público lo admiraba profundamente, considerándolo un artista de primer nivel que prestigiaba cualquier obra teatral o programa televisivo con su sola presencia. Las productoras lo contrataban constantemente porque sabían que su figura imponente otorgaba una pátina de indudable calidad a los éxitos más populares de aquella inolvidable época dorada del entretenimiento rioplatense. Detrás de esa elogiada imagen de caballero culto y experimentado se escondía una dinámica de manipulación psicológica sumamente perversa que afectaba a las mujeres más jóvenes e inexpertas del medio. Aprovechando su prestigio indiscutido y su doble rol como intérprete principal y director de aclamadas obras, este hombre instauró un silencioso sistema de favores inconfesables en sus oficinas de audición. Las aspirantes a actrices que anhelaban conseguir un rol secundario en sus comedias debían enfrentar un oscuro peaje emocional. Para asegurar su participación, eran forzadas a aceptar encuentros íntimos, cediendo ante la enorme presión de un referente que ostentaba el poder absoluto para catapultar o destruir para siempre sus incipientes carreras artísticas. Resultaba verdaderamente perturbador observar la inmensa asimetría de poder y la abismal diferencia generacional que caracterizaba estos repudiables intercambios. El veterano artista, que ya superaba holgadamente la sexta década de vida y mostraba los inevitables signos físicos de la vejez, elegía meticulosamente a muchachas que apenas transitaban la veintena. Utilizando su vasta cultura y un aparente encanto protector, lograba nublar el entendimiento de estas jóvenes soñadoras que veían en él a un maestro intocable. Bajo la falsa promesa de brindarles clases particulares de actuación y convertirlas en estrellas de la calle Corrientes, las arrastraba hacia un triste abismo de sumisión donde sus presencias se convertían en moneda de cambio para obtener un contrato. Las situaciones de insoportable tensión y profunda angustia se volvían moneda corriente durante los interminables ensayos previos a los grandes estrenos de la temporada, transformando el escenario en un verdadero calvario laboral. Ante la mirada esquiva de los productores ejecutivos y el cobarde silencio cómplice de los demás integrantes del elenco, el respetado director se tomaba libertades completamente inapropiadas. Solía rozar indebidamente a las actrices debutantes bajo la cínica excusa de corregir sus posturas corporales para la escena. Si alguna de estas jóvenes reunía el valor para rechazar sus indignantes propuestas, él detenía todo de inmediato, criticaba ferozmente su falta de talento frente a los presentes y la apartaba del proyecto sin ninguna piedad. Con la inexorable llegada del nuevo milenio y los profundos cambios en la industria del espectáculo, su inmensa influencia comenzó a desvanecerse de manera irreversible. Las severas complicaciones de salud lo postraron durante sus últimos años en una silla de ruedas, alejándolo definitivamente de los escenarios que alguna vez dominó con absoluto autoritarismo. Partió de este mundo sumido en un doloroso aislamiento, experimentando el destierro mediático y la soledad familiar. Su innegable legado actoral quedó para siempre manchado por los persistentes testimonios desgarradores de aquellas mujeres que padecieron sus abusos sistemáticos, probando que su intelectualidad escondía un depredador implacable. Fidel Pintos. Durante muchísimo tiempo, este inigualable humorista se consagró como una figura fundamental e insustituible del cine y la televisión rioplatense. Con su rostro inconfundible y su maravillosa capacidad para hablar sin decir absolutamente nada, inventó una manera de hacer reír que conquistó a todas las generaciones. Las familias argentinas aguardaban con inmensa expectativa sus apariciones en la pantalla chica, consolidando un prestigio que lo mantenía en la cima de la popularidad. Los empresarios teatrales sabían perfectamente que contar con su magnética presencia en cualquier marquesina de la mítica calle Corrientes era una garantía absoluta de localidades agotadas durante meses y un éxito económico verdaderamente arrollador. Detrás de esa elogiada imagen de caballero gracioso y del cariño incondicional de su enorme audiencia, se escondía una dinámica sumamente perversa que reinaba en las sombras de los estudios. Aprovechando su jerarquía indiscutida como capocómico, este poderoso hombre instauró un degradante sistema de intercambios clandestinos. Las jóvenes actrices que anhelaban conseguir una mínima participación en sus exitosos cuadros cómicos debían atravesar un oscuro peaje emocional.
Para asegurar su lugar en el escenario, eran forzadas a aceptar perturbadores encuentros privados, cediendo ante la brutal presión de un referente que ostentaba el poder absoluto para catapultar al estrellato o destruir sus incipientes carreras en un abrir y cerrar de ojos. Resultaba profundamente doloroso observar la inmensa asimetría de poder y la abismal diferencia generacional que caracterizaba estos indignantes vínculos. El veterano artista, que ya superaba con gran holgura la sexta década de vida y mostraba los inevitables signos del paso del tiempo, elegía de forma meticulosa a muchachas que apenas transitaban la veintena. Estas jóvenes, que por la enorme brecha bien podrían haber sido sus propias nietas, llegaban a las audiciones repletas de ilusiones. Utilizando falsas promesas de fama inmediata, el consagrado actor lograba nublar el frágil entendimiento de las debutantes. Las arrastraba sin piedad hacia un triste abismo de sumisión, donde sus atributos se convertían en moneda de cambio para un contrato. Las situaciones de insoportable tensión se volvían moneda corriente durante los interminables ensayos previos a los grandes estrenos de la revista porteña, transformando el espacio teatral en un verdadero calvario. Ante la mirada esquiva de los directores generales y el cobarde silencio cómplice del resto del elenco, el respetado humorista se tomaba libertades completamente inapropiadas. Solía rozar indebidamente a las bailarinas bajo la cínica excusa de la improvisación humorística que requería el libreto. Si alguna de estas valientes jóvenes reunía el coraje necesario para rechazar sus asfixiantes propuestas o apartar sus manos, él detenía la música de inmediato, criticaba ferozmente su falta de talento frente a todos y ordenaba su despido fulminante. Con el inexorable transcurrir de los años y el deterioro progresivo de su salud, su influencia en el mundo del entretenimiento comenzó a desvanecerse de manera lenta, pero irreversible. Las severas complicaciones médicas lo obligaron a alejarse definitivamente de los luminosos escenarios que alguna vez dominó con un autoritarismo escalofriante. Partió de este mundo terrenal recibiendo los merecidos homenajes de una industria que prefería ignorar sus pecados más oscuros. Su innegable e importantísimo legado actoral quedó para siempre manchado por los persistentes testimonios de aquellas mujeres que padecieron sus sistemáticos abusos, demostrando que detrás de la máscara del hombre más chistoso del país se escondía un depredador despiadado y calculador. Juan Verdaguer. Durante muchísimos años, este inconfundible exponente del humor elegante dominó los escenarios más prestigiosos y las pantallas televisivas de toda la nación rioplatense. Con su infaltable frac impecable, su habano encendido y un violín que rara vez tocaba, construyó un personaje de caballero distinguido que cautivaba al inmenso público adulto. Su estilo pausado y sus monólogos de humor negro lo diferenciaban del resto, otorgándole un aura de sofisticación absoluta. Los grandes empresarios del espectáculo se disputaban su firma para las temporadas teatrales, sabiendo que su presencia garantizaba un éxito rotundo en las boleterías, consolidando una imagen pública de hombre intachable, culto y profundamente respetuoso. Detrás de esa sofisticada fachada de señorito inglés y de sus modales refinados frente a las iluminadas cámaras, operaba un mecanismo despiadado de sometimiento hacia las jóvenes actrices que buscaban un lugar en sus aclamadas compañías. Aprovechándose de su condición de estrella indiscutida, transformó los procesos de selección de elenco en un denigrante mercado de favores privados. Las aspirantes a vedettes debían enfrentarse a un oscuro peaje ineludible si deseaban formar parte de sus exitosas producciones revisteriles. Eran forzadas a ingresar a su inmenso camarín y someterse a sus exigencias clandestinas, entregando su dignidad a cambio de un contrato laboral que les permitiera pisar las codiciadas tablas porteñas y escapar del anonimato. Resultaba verdaderamente escalofriante observar la abismal diferencia generacional que existía entre este veterano actor consagrado y las muchachas inexpertas a las que acorralaba de manera sistemática. El experimentado humorista, que ya exhibía sin ningún tipo de disimulo las huellas de la vejez y superaba holgadamente la sexta década de vida, fijaba su mirada calculadora en chicas que apenas celebraban sus 20 años. Utilizaba su enorme billetera, su prestigio y su inconmensurable poder de persuasión para deslumbrar a estas jóvenes ingenuas, prometiéndoles roles protagónicos y fama repentina si aceptaban convertirse en sus dóciles acompañantes íntimas, quebrando por completo la voluntad de mujeres muy vulnerables que llegaban solas desde las lejanas provincias.
Las situaciones de máxima tensión y extrema incomodidad se manifestaban cotidianamente durante los extenuantes ensayos previos a los grandes estrenos, convirtiendo el sagrado espacio de trabajo en un verdadero calvario emocional. Delante de los silenciosos directores de cámara, los asustados técnicos y el resto del numeroso elenco, el intocable protagonista se tomaba libertades absolutamente repudiables, propasándose físicamente con las integrantes femeninas, justificándose cobardemente en los supuestos requerimientos de la puesta en escena. Si alguna bailarina juntaba el inmenso valor necesario para apartar sus abusivas manos, la reprimenda resultaba inmediata, humillándola a los gritos frente a todos sus colegas y ordenando su despido de forma verdaderamente cruel. El ocaso de su extensa y laureada carrera artística llegó marcado por un declive estrepitoso cuando su particular estilo de comedia comenzó a perder vigencia frente a las propuestas más modernas de la nueva televisión. Con el deterioro irrefrenable de su salud física y el avance implacable de los años, aquel elegante monarca del humor porteño quedó paulatinamente marginado, perdiendo la inmensa devoción que supo cosechar en sus épocas doradas. Partió de este mundo terrenal dejando un importante testamento actoral, pero ocultando celosamente bajo la gruesa alfombra de la complicidad mediática el llanto asfixiado de tantas jóvenes promesas que jamás pudieron recuperarse del inmenso daño psicológico provocado por su tiranía despiadada e imperdonable.